ese tema, muy importante también. Ustedes saben que se llevó también a un debate bastante crítico el tema de IPS, el fallo de los marinos, y justamente ese tema hoy tuvo entonces un final. Vamos a hablar entonces ahora justamente con el asesor jurídico de IPS. Muy buenas tardes, Mónica le saluda. Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Queremos charlar un poquito sobre este fallo que estaba pendiente justamente semanas atrás. El tema de IPS fue totalmente candente con el sistema jubilatorio y este fallo que se estaba aguardando también con bastante tiempo. Si nos puede comentar el resultado final y cómo queda entonces hoy día. Sí, antes que nada hay que aclarar que esta es una resolución básicamente procesal que Sí, resuelve sobre una medida cautelar. sí, Es decir, no es una sentencia sobre el fondo principal del debate en cuestión. ok, perfecto. Una visión en perspectiva nos dice de que esto comenzó en el 2013 con una acción de inconstitucionalidad planteada por 126 navegantes Ujú. contra dos artículos de la ley 98/92 en los cuales se establece un tope de jubilación por parte del pago que debe realizar IPS a sus jubilados. Esa sentencia fue dictada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 y una aclaratoria en el año 2017. Luego de algunos recursos que planteó el IPS y que fueron rechazados por la Corte por no ser parte de ese proceso de inconstitucionalidad, el Instituto de Previsión Social se vio obligado el año pasado, en el año 2020, a plantear una demanda ordinaria de acción autónoma de nulidad contra los 126 navegantes y con el objetivo de enervar los efectos de esas sentencias de la Corte. Sí. Mientras se sustanciaba la parte preliminar de las notificaciones, el juzgado que, que es competente en la demanda, el del 19º turno, resuelve un pedido del IPS que era el de decretar una medida cautelar para suspender los efectos de las sentencias de la Corte hasta tanto se resuelva el juicio principal. El juzgado en febrero de este año dictó una resolución rechazando esa medida cautelar, por lo cual IPS planteó un recurso de apelación a fin de abrir la discusión en segunda instancia y en suerte le tocó entender en alzada al Tribunal de Apelaciones, lo Civil y Comercial de la Sexta Sala de la capital. Ya. Ese tribunal es el que hoy dio a conocer su resolución, por el cual revoca la resolución de primera instancia y ordena la medida cautelar bajo la figura de prohibición de innovar, de tal forma que mientras dure el juicio está suspendida cualquier proceso de liquidación, aumento o cálculo de, de jubilaciones conforme a lo que dictó la Corte Suprema en su fallo de inconstitucionalidad. Hasta tanto se ha dictado una sentencia firme y ejecutoriada en el juicio de acción autónoma de nulidad. ¿Qué es lo que se está guardando, lógicamente, dentro del proceso, verdad? Sí, solamente que el proceso recién está comenzando. Claro, Esta, realmente con esto, sí, esta es la discusión de la medida cautelar, esto así que se mismo. resolvió hoy. El Ujú. proceso todavía ahora va a continuar, se le tiene que notificar todavía a un buen grupo de marinos, también se le debe dar intervención al Procurador General de la República y se tiene que discutir aún, abrir a prueba la causa, es decir, todavía hay un buen trecho por recorrer. Esta fue una resolución respecto a la medida cautelar, no sobre el fondo de la cuestión propiamente dicha. Pero tiene la virtud de que otorga una tranquilidad, digamos, por todo lo que se estuvo hablando, diciendo, discutiendo en los medios acerca de la sostenibilidad de los fondos sociales,
del tiempo que se podría sostener. Creo que esa es la mayor virtud de esta resolución del Tribunal de la Sexta Sala. Es la primera vez en lo que data de la historia de IPS, específicamente en la parte jubilatoria, que se da una cuestión de esta índole, o ya hay algún tipo de antecedente anterior, no solamente con marinos, con algún otro rubro laboral. Que yo recuerde, es la primera vez que se ataca ese tope. Normalmente hay otras cuestiones Normalmente las cuestiones que se judicializan en IPS, por ejemplo, tienen que ver sobre la veracidad de los aportes y del salario declarado en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque el haber jubilatorio se calcula sobre el promedio de esos últimos 3 años. Entonces, hay una ley que presume la posibilidad de una irregularidad cuando hay un aumento del 70% dentro de esos últimos 3 años para la conformación del cálculo del haber jubilatorio. Esos son los juicios, digamos, tradicionales, en donde está en entredicho la parte de jubilación, dentro del universo de procesos judiciales que normalmente tiene a favor y en contra IPS. Claro. Sí, correcto. Justamente le hago esta consulta porque no recuerdo, ¿verdad? Haber escuchado un caso puntualmente que haya tenido mucha resonancia, porque acá no solamente se habló del debate, de que si está bien, si está mal, el monto, gente a favor, gente en contra, ¿verdad? Y como siempre nosotros aquí desde PS decimos dentro de la sana crítica que el debate, dentro del marco del respeto, ¿verdad? Y la libertad también del otro, siempre es bueno. ¿Verdad? Porque muchas personas estuvieron hablando seriamente y también tuvo que ver con lo que salpicó al final en un puesto laboral de un funcionario también muy conocido de la institución, ¿verdad? Todo tuvo que ver y fue una vorágine de informaciones que fueron y vinieron y por eso es que consideramos que es fundamental siempre hablar con la fuente y saber el estadio de la situación. Sí, realmente se mezclaron numerosas variables dentro de esta historia, pero dentro de un ánimo positivo, por llamarlo así, tratar de ver el lado favorable de toda la discusión, toda la crispación que se provocó, yo creo de que hay que ver lo positivo en el sentido de que las personas se volvieron más conscientes de que todo lo relativo a la seguridad social debe ser estudiado, analizado con cuidado y debe ser realizado dentro de un proceso de amplia participación de los sectores afectados. No es algo que, por ejemplo, el IPS realiza entre 4 paredes una ley, envía al Parlamento y que eso ya se apruebe así, a libro cerrado. Es una cuestión que deberá ser socializado con los sectores afectados, con sectores asegurados, con sectores jubilados, con sectores empresariales, es decir, todas las personas que de alguna u otra forma están afectados al funcionamiento de la seguridad social. Claro, totalmente. Que es lo ideal, ¿verdad? Siempre. Que se involucren las partes y que sobre todo sus voces puedan ser oídas, que eso se plasme en una ejecutividad de una institución que no es menor el grado de impacto social que tiene a nivel país. Asimismo, eso se ve, por ejemplo, si uno sigue un poco las informaciones internacionales, o por ejemplo en Europa, cualquier proceso electoral tiene a candidatos que algún punto de su plataforma se refiere a la seguridad social, a modificar, ampliar, corregir, renovar, etcétera. Y nosotros en nuestro país prácticamente los discursos políticos ignoran lo que es lo relativo a la seguridad social. Esto puede tener la explicación lógica de que es porque la mayor parte de la población aún es relativamente joven y ven la jubilación en un estadio mucho más remoto. Pero más tarde o más temprano, a medida, ahora, por ejemplo, se habla mucho de un bono demográfico que apuntala a la productividad del país.
pero más tarde o más temprano los temas jubilatorios se van a ir volviendo cada vez más importantes. Por eso es que es bueno que más temprano que más tarde tengamos conciencia de la importancia de estos temas. Totalmente, es cierto. Los de 20 vamos a tener 40 en algún momento, ¿verdad, señor Tomás? Es cierto, no, pero realmente es así, tal cual como usted lo dice. Agradecemos mucho su tiempo, estas aclaraciones. Yo fui tomando nota paso a paso también para poder tener en cuenta todo lo que tiene que ver con este proceso que está casi iniciante al final, ¿verdad? Esta resolución, así como usted dijo, guarda su importancia total y absolutamente, ¿verdad? Y es bueno que la ciudadanía sepa. Así mismo. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS.